Desde la semana pasada, antepasada, hemos venido hablando acerca del tema de la expiación. Hermano, hablar de este tema debería estudiar todo el libro de mínimo Levítico, y hacer una exégesis bíblica donde hacíamos como un panorama por la Biblia, un paseo por la Biblia, para que estos conceptos nos queden muy bien. He intentado darlo lo más sencillo, pero también con cierta profundidad, para que no pasemos como abuelo de pájaro, pero que también no nos podemos quedar ahí meses, pero al tener la inquietud y ustedes haber estudiado un poquito de cómo estudiar la Biblia, lo podamos hacer con profundidad. Al finalizar la semana pasada, porque la semana pasada estuvimos hablando de varios aspectos, antepasada y pasada. Primero, ¿qué es la expiación? Comprendiendo el concepto de expiación, vimos cómo era la base de la expiación, ¿cierto? Que era la revelación de Levítico 1, cómo era la expiación del pecado. Entonces se hablaba de la traían un ganado vacuno delante de Jehová, cómo ella hacía el holocausto, cómo colocaba la mano sobre el animal y cómo se degollaría el becerro. El siguiente tema que vimos fue cómo el significado que tenía el sacrificio que se estaba haciendo, y para eso analizamos hasta desde el capítulo 4 de Génesis, que se habla del primer sacrificio. Lo vimos, lo comparamos con algunos textos del Nuevo Testamento como Romanos, y también entonces entramos a hablar acerca de la eficacia de los sacrificios del Antiguo Testamento, qué hacían, cómo cubrían el pecado y qué estaban representando, que era lo que iba a suceder a futuro, que es lo que nosotros hoy vemos. Ahora, cuando terminamos ahí, solamente hicimos mención de que el sacrificio del nuevo pacto era mejor que esos animales. Los animales cubrían el pecado y ahí quedamos, pero hay un sacrificio mucho más grande, porque habíamos hablado que lo que se sacrificaba era un animal irracional. En el concepto de Cristo, él sabía a qué venía y era el mismo Cristo humanizado. Y hicimos la diferencia, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, entonces, cuando habla de la humanidad de Cristo, habla el Hijo del Hombre, y cuando habla de la divinidad de Cristo, lo menciona como el Hijo de Dios. Entonces son las dos referencias que va a haber en el Nuevo Testamento en cuanto a esto. Y lo veíamos entonces que no era como los animales, sino que Él vino a dar su vida. Desde la anunciación 700 años antes de Cristo, por Isaías, se presentaba a Cristo como el Cordero de Dios. Ya Juan el Bautista, cuando presenta a Cristo, también lo presenta de igual manera como el Cordero de Dios. Entre el que ofrecía el animal en el Antiguo Testamento y la víctima, la única relación era que él era el dueño de la víctima. En el Nuevo Testamento, entre nosotros y Cristo hay una completa relación. Él se da como sacrificio, pero hay una relación completa con Él. El animal no podía tener un alma como nosotros la tenemos. La Biblia habla del hálito o ánima de vida. Amén. Yo a veces molesto a los hermanos, y usted tal vez me ha escuchado, que dice, que yo le digo, dice, pastor, ay, qué tal cosa. Yo, amén por las benditas ánimas de palabra y renovación. Pastor, la antigua versión hablaba, al hablar de una persona, hablaba de ánima de vida, que Dios nos dio ánima de vida. O sea que es una persona. Alma, ánima o alma tiene relación. Entonces yo te puedo decir, amén por las benditas almas de palabra y renovación. Es chistoso, pero realmente queremos decir que gloria a Dios, que Dios está bendiciendo la iglesia, palabra y renovación. Molestamos con eso, pero que tenga esta relación con eso, porque entonces la versión antigua no va a hablar de aliento de vida o hálito de vida, sino ánima de vida. O sea que Dios dio alma a las personas, dio la chispa de vida en él. Lastimosamente, cuando ya entramos en este término teológico, nos vamos a dar cuenta de que esa alma a veces nos hace tener conciencia, y que hay una conciencia humana que es el conocimiento del bien y del mal, que nosotros mismos somos conscientes de eso y es la voz personal nuestra, pero también está la otra, que es la voz de Dios a través del Espíritu Santo, que es la conciencia, que la Biblia también lo menciona así, que es el Espíritu Santo hablando. En unas ocasiones somos nosotros los que conocemos de Dios, pero en otras ocasiones es Dios hablándonos a nosotros
nuestro interior y es el Espíritu Santo, no nuestra propia conciencia, pero como hay una unidad con Dios, nosotros somos tripartitos, no, cuerpo, alma y espíritu. Pero recuerde que cuando somos seres espirituales, el Espíritu Santo guía a nuestro espíritu, dice que da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces a veces nosotros sentimos que esa conciencia que parece la nuestra es el Espíritu Santo. ¿Cómo la detectamos? Porque da una iluminación de la palabra, de cosas que ni siquiera nosotros hemos sido conscientes. Tal vez lo leímos por la palabra, pero el Espíritu Santo nos va a traer. Y Jesús les dijo eso a los discípulos: no, tranquilo, no se preocupen, vayan y prediquen, vayan y hablen, Él les colocará las palabras, Él les dirá lo que deben de hacer. No somos nosotros mismos, es la acción de Dios a través de Él que activa esa parte dentro de nosotros. Hoy hablan de activar, que no sé qué, no, estoy hablando de la obra, que es normal, que al estudiar la palabra y tener una relación con Dios, el Espíritu Santo vaya hablando acerca de eso. Usted mire, al ofrecer el sacrificio de Cristo, toda esta acción es en nosotros. No puede suceder lo mismo con un animal. Ellos sacrificaban el Antiguo Testamento y no había una conciencia de pecado en ellos, no había una guía y orientación del Espíritu Santo hacia lo que ellos estaban haciendo. Entonces, esos sacrificios eran imperfectos, no era algo que totalmente limpiaba el pecado en el hombre. Era la forma que Dios en el Antiguo Testamento había colocado para que la gente se pusiera en paz con Dios. Pero la gente volvía a pecar. El sacrificio de Cristo cambia ese concepto. Y no lo cambia solo por concepto, sino que la única obra que podía, el único que podía hacer esa obra era ser perfecto. Por eso Cristo se humana, para que siendo perfecto muera por nuestros pecados. Él murió por los pecados. Y yo quiero que usted haga una pregunta. Él murió por los pecados de todo el mundo, ¿sí o no? Señores, hermanas, Él murió por los pecados de todo el mundo. Entonces, ¿por qué nosotros condenamos hoy al mundo cuando no vienen a la iglesia o no tienen una relación con Dios? Si Él murió por el pecado de ellos, ¿o no? ¿Sí o no que Él murió por los pecados de todos los pecadores? Entonces todos van a ir al cielo. ¿Cómo que no? Ah, claro. Ahí está la diferencia. Recuerde que dice: más a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan también nos está diciendo en el capítulo 3, en ese texto, en el contexto donde dice que de tal manera Dios nos amó que dio a Cristo para salvar la humanidad, que dice que no vino a condenar a nadie. ¡Ay, qué bien! Dice, pero el que no lo recibe ya fue condenado porque no recibió al Hijo de Dios. Pero mire, estas cosas hay que entenderlas a la luz de todo el contexto bíblico, porque algunos dicen: todos somos hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? María Eugenia, ¿todos somos hijos de Dios? No. ¿Qué dice la hermana? Todos somos hijos de No. Dios. Sí, Daisy. ¿Por qué? Acuérdese que no recuerdo el texto, pero acuérdese que dice que hacen las obras del diablo, ¿cierto? De su padre, que mienten. ¿Quiénes? Porque son. ¿Y quiénes son hijos de Dios entonces? Sí, que dice que los hijos del diablo hacen las cosas malas, que se emborrachan, que roban y eso. El que roba y se emborracha, ese es un hijo del diablo. Lo dijo Jesús, no lo digo yo, y lo dice aún enseñó en su revelación a Juan en el capítulo 20 de Apocalipsis, su revelación. Bien, pero entonces, ¿qué es la garantía de los hijos de Dios? ¿Qué tiene que hacer alguien para ser hijo de Dios? Nacer de nuevo. Creer y nacer de nuevo. ¿Y cuál es el primer paso? Todo el mundo cree. Reconocer su pecado y recibir a Cristo. Recibir el sacrificio de Cristo. A los que reciben, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. No necesariamente bajo una oración mágica. Perdonen que yo digo mágica porque es que la gente cree que hacer una oración. Lea esta cosa, lea esta oración y ya. No, es la conciencia de que soy pecador y que necesito que Él entre. Entonces es mi reconocimiento ante Él en ese sentido. Qué bien, vamos bien. Y esto nos va reforzando, ¿cierto? Cosas doctrinales que a veces pasamos por alto. En Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto está diciendo que lo que se hizo en el Antiguo Testamento y esos sacrificios y todo eso que vino por la ley no cambia a la gente. El que cambia es Cristo. Entonces el sacrificio de Cristo fue el que hizo que eso operara en nosotros. Hay un concepto bíblico, le di alusión, no lo di alusión como lo voy a dar hoy, la semana pasada, cuando hablábamos del justo juicio de Dios. El pecado tiene que ser juzgado. Y todo el que peca, la ley dice que todo el que peca debe morir. En el caso de la Escritura coloca a alguien que muere por nosotros, un sustituto. El sustituto del Antiguo Testamento era el Cordero, en el Nuevo Testamento es el Cordero de Dios. ¿Es quién es el Cordero de Dios? Cristo es nuestro sustituto, que no solamente fue sacrificado para cubrir nuestros pecados, sino cambiar nuestros corazones. Amén. Limpiar nuestros corazones. Y fuera de eso, en la cruz Él recibió el justo juicio de Dios. Él recibió la ira de Dios. Él recibió la justicia de Dios, o sea, que cayera sobre él la justicia de los pecados que Él recibía. ¿De quién recibió los pecados? De la humanidad que le colocó a él su pecado, porque ya en el contexto de lo que acabamos de hablar, no es de todos los hombres. Mucha gente va a ser condenada porque no recibieron a Jesús. Por los pecados de ellos murió. Si ellos lo hubieran recibido, Él toma sus pecados, pero como ellos no lo recibieron, Él no pudo tomar sus pecados. Qué duro, que la salvación hay y que ellos no lo reciben. ¿A usted no ha visto gente que le ofrecen solución, salvación y la gente no recibe? No quiere recibir la salvación, la orientación, por rebeldes, y por eso el mundo es rebelde. Y por la rebeldía de la humanidad, Él no puede hacer cosas en muchas personas, en muchos se van a perder. Muy bien, ahora, en el caso de los animales, hay un texto en Hebreos que es muy profundo. Verso 10 que dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Él está hablando ahí acerca de que esos sacrificios no pueden ser perfectos. Es más, ¿por qué no leemos el verso 9? Yo creo que 9, hay que leer el contexto, ¿no? Pero creo que 9 nos va a dar un concepto claro. Dice, el capítulo de Hebreos, capítulo 9, verso 10, pero no me puedo quedar en el 10, porque está hablando de las ordenanzas que se daban en el Antiguo Testamento, que eran símbolos de lo que iba a ser Cristo. Muy bien. ¿Lo tiene? Amén. Hermano, me dejan leerlo desde el verso. Vale, apartes. Yo les digo dónde voy. Versículo 1. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Estaba hablando acerca de lo que Dios hizo con ellos, capítulo 9 del libro de Hebreos, versículo 1. ¿Lo tienen? Sí. Bien. El versículo 2 dice que en el tabernáculo, la primera parte llamada lugar santo, ¿cierto? Donde estaba el lugar santo y los panes de la preposición, y que en segunda parte era el lugar santísimo, que había que un incensario, el arca del pacto, la cubierta de oro que les hablaba la semana pasada acerca de ella, que la cubierta de oro se llamaba el propiciatorio, ¿es? Bien, ahora, entonces decía que adentro estaba el maná, la vara de Aarón, todo, porque está haciendo contextualizando el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y dice que los querubines de gloria estaban sobre ella, que refrentaban la gloria de Dios. El versículo 6 dice que lo que estaba dispuesto era para que los sacerdotes vinieran y cumplieran esos servicios de culto. Yo les dije la semana pasada que si usted se leía Hebreos 8, 9 y 10, iba a entender a cabalidad lo que estábamos leyendo de Levítico. Ahora dice, en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo entraba ¿quién? ¿Quién entraba? El sumo pontífice. Si usted escucha hablar de sumos pontífices por ahí, eso es mentira. El sumo pontífice era el sumo sacerdote en el culto del judaísmo. Bien, él entraba una vez al año, ¿cierto? ¿Tenía que traer qué? Tenía que traer sangre.
¿Y por quién ofrecía la sangre él? De él mismo. Y la ignorancia del pueblo. Este es un paralelo con Jesús. Entonces, ¿Jesús qué está ofreciendo? Su vida. ¿Y los pecados de quién? Que él trajo. Y él no tenía pecado, pero recibió nuestros pecados al hacerse pecado. Entonces mire que ya el 8, es que leer la Biblia completa, hermano. A veces uno tiene un versículo y si no entiende esto, no entiende. Y a veces los predicadores damos un texto bíblico y la gente adivine. No, el pastor dijo así, ya no puede texto, no sé, pero como que chanfle más bonito, ¿cierto? Eso es como una cosa ahí toda. No, hay una razón de sacar un texto bíblico. Hay quienes sacan cualquier cosa. Hay que ir al contexto. El versículo 8 dice que el Espíritu da a entender, el Espíritu Santo, que aún no se había manifestado el camino al lugar santo, entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Está diciendo que en el Antiguo Testamento se ofrecía y como que esa era la representación de un santuario espiritual. La gente no podía entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque la gente no era santa. Tenía que entrar el sumo sacerdote con sangre. ¿Usted sabe qué hizo Dios con nosotros? Cuando recibimos la sangre de Cristo en nuestra vida y nos cubrió con su sangre. ¿Quién puede entrar hoy al lugar santísimo? Nosotros. ¿Por qué? Porque hoy somos reyes y sacerdotes delante de Dios, cubiertos con la sangre. No hay que hacer sacrificios. Cristo está a la diestra del Padre en el santuario celestial. Ya hay un santuario allá. Entonces, por eso aquí en la iglesia no tenemos cosas raras. Yo conozco iglesias donde uno dirige el culto de allá y otro dirige el culto acá. Entonces, supuestamente ese es el lugar santo y el santísimo. Y entonces la gente está allá y los únicos que ministran desde allá son los del pueblo de abajo. Es más, hasta los músicos los bajan del altar. Y si el altar es pequeño, entonces solamente la tarima está aquí, ustedes son los de abajito. Y el sumo sacerdote sube a ministrar la palabra. No, todos tenemos ya, ministramos para Dios. Ustedes y nosotros, al ministrar para Dios, tenemos una vida de relación con Dios. Aquí no hay nadie más grande que nadie. Habrán responsabilidades, claro, hay que responder por algo, ¿cierto? La Biblia sí tiene en la iglesia los ministerios, los dones ministeriales para servir a la iglesia, pero nosotros somos del pueblo. Leía yo en Facebook en estos días que es difícil hacer que los músicos estén en el altar, que mientras se está ministrando la alabanza no se ven pastores. Y que mientras se está ministrando la palabra ya son los músicos que se desquitan y no aparecen en el templo. Aquí todos venimos a ministrar a Dios. Amén. Los músicos estamos ministrando a Dios y el pastor. Amén. Amén. La consejería es a otra hora. Aquí estamos en lo que estamos todos. Amén. Todos somos pueblo. Y a la hora de la palabra, el que la tenga, en el caso del pastor, pues por lo regular será el pastor el que lo hace, va a pasar a ministrar la palabra, quienes Dios haya colocado, y somos del mismo nivel. ¿Me doy a entender? Amén. Hay unas responsabilidades pastorales, el pueblo debe honrar a sus pastores, etc. Pero seguimos siendo del pueblo. Necesitamos, junto con el pueblo, venir a adorar a Dios. O yo toco la guitarra, mañana cuando alguien toque la guitarra y yo esté ya sentado, yo tengo que hacerlo igual. O no, como el pastor ya no toca la guitarra, ya se va para la oficina mientras la hora de llegada, cuando ahora con ustedes, el supremo, el no sé qué, el ungido, el oráculo, y sale con dos, ahí cargándoles el maletincito así, bien grande. No, Dios mío, aquí a la luz de la escritura somos todos delante de Dios, nos presentamos y somos reyes y sacerdotes. Amén. Sí, hay dones ministeriales y amamos a nuestros pastores y gracias por amarnos. Amén. Pero que no sea por una imposición, sino porque ustedes sienten cariño por nosotros, amén, respeto a nosotros y nuestras vidas les puedan inspirar. Amén. Qué bueno, ¿cierto? Siendo la inspiración Dios, porque amén, seguimos siendo humanos y tenemos que reconocer cuando fallamos nuestros errores. Lo digo porque esta escritura nos está llevando a eso. Entonces quitemos todas esas cosas que hoy están. Entonces cuidado con el pastor, no lo mira a los ojos que le va a describir su pecado. Entonces uno mira a los hermanos y los hermanos, ¿qué es que? ¿Me está mirando el pastor? Sí, no. Se va a dar cuenta que ahora le pega a mi esposo. No.
Aquí nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados ante Dios, amén, confesarlos, apartarnos de ellos y alcanzar la misericordia de Dios. ¿Estamos? Amén. Pues mire que aquí ya está diciendo el versículo 8 que tenemos entrada de esa manera y dice que ese es el símbolo para el templo presente según el cual se presentan ofrendas, el versículo 9 del capítulo 9 de Hebreos, ¿no? Dice, ofrenda y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Qué hermosura. En los sacrificios humanos no es en eso. Pero dice, ya que consiste solo de comida y de bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas, a lo que yo les hablaba la semana pasada, que se presentaban en el altar, que dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y entonces, del versículo 11 allá, va a hablar de cómo Dios reformó esas cosas a través del sacrificio de Cristo. Hermano, uno lee esos capítulos 8, 9, 10 y 11. Es más, el 7 es tremendo. El 7 habla de Melquisedec, de Cristo como Melquisedec. Y para los que niegan el diezmo, no, que es que vea que este texto que fue escrito en el año 60 después de Cristo va a hablar, no el texto ahí solo, hay que hacer todo el contexto para entender la profundidad de la palabra de Dios, que es hermosa. Bueno, no nos podemos quedar hoy aquí, pero tenemos que seguir. Amén. Amén. Bueno, entonces veíamos que esos sacrificios de animales, según el versículo 10, representaban ordenanzas de la carne, que eran ritos que se contaminaban por las acciones nuestras al pecado. Si usted lee el versículo 13 de ese capítulo 9, Dios mío, sí, leámoslo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha de Dios, limpiando vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvasen Dios vivo? Uy, hermano. No, esto es una hermosura. Entonces, yo le recomiendo que usted se vaya para Levítico 5, lea del 1 al 6 y lea el capítulo 6 del 1 al 7, donde está hablando de esto mismo, pero lo que representaba allá para ellos y cómo Dios lo ordenaba. Sí, Dios mío. Por eso le digo, lea Levítico 5, 6 y 7 y lea Hebreos 8, 9 y 10. Y usted dice, ay, qué bueno, como que de Hebreos cogió estos textos y nos lo va a aclarar en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque se le está escribiendo a ellos para que entiendan qué representó el sacrificio de Cristo con respecto a lo que estaba escrito en la ley. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, una de las cosas es, por ejemplo, de David. Algunos, por ejemplo, los reformados, cuando hablan de la depravación del hombre, hacen alusión a textos que tomaba David, porque David conocía el concepto de depravación humana. En ese concepto nosotros tenemos que ser conscientes que el hombre está alejado de la presencia de Dios, hay una depravación. Le llaman la depravación en el caso de nuestros amados hermanos, pero realmente sí hay un concepto de que el hombre sin Dios tiene la tendencia al pecado. Con Dios tiene que el hombre mantenerse en relación perfecta con Dios para poder alejarse del pecado. Muy bien. Entonces uno mira que David, por ejemplo, reconoce eso. Lo va a reconocer en el Salmo 51, donde hace alusión al pecado que tuvo con esta mujer terrible. ¿Cómo llamaba ella? Que sabe, no, bien sabe. Y entonces usted se va a dar cuenta de la necesidad que él expresa ahí y de que él entendía allá en el Antiguo Testamento que no era capaz solo. ¿Sabe qué necesitaba David? Donde David hubiera nacido en el Nuevo Testamento después del sacrificio de Cristo, la cosa hubiera sido diferente. Porque el Espíritu Santo hacía la obra. Hay que entender al interpretar los salmos que los salmos se presentan mucho antes de que el sacrificio de Cristo fuera hecho. Porque hay gente que interpreta los salmos a la luz del Nuevo Testamento. No era la posición en el Antiguo Testamento de ellos. Entonces David, por ejemplo, en ese momento tiene una posición muy clara de su pecado. Dice el versículo 16 del Salmo 51, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Está diciendo, es que eso no sirve. Hay que hacerlo para presentar cobertura al pecado, pero para arrancar el pecado del corazón no sirve. En ese momento
No, ni hoy, si hoy usted hiciera un sacrificio por el pecado así, no sirve. El sacrificio ya fue hecho. No tiene que hacer sacrificios. Por eso les decía, los judíos están esperando y en la tribulación van a levantar el templo de Jerusalén y van a ofrecer sacrificios que eso a fin de cuentas se van a dar cuenta que no, y van a tener que terminar recibiendo a Jesús en su corazón. Lea en su casa, anótelo si quiere, 1 Samuel 3:14, no me voy a detener ahí. Tal vez el Salmo 51 me devuelva un poquito y vuelve a poner esa posición de David, versos 6 al 10, que dice, le dice a Dios: tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Y el versículo 10 de ese Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Él lo dijo, en él no se podía hacer eso, porque no había sido Cristo, no había ido a la cruz. Eso nosotros podemos decir eso a Dios hoy. Gracias, Señor, porque a través de Cristo creas hoy en nosotros un corazón limpio y renuevas un espíritu recto. Ay, ellos lo querían, ellos lo anhelaban, no lo tenían, nunca lo tuvieron, hermano, y nosotros lo tenemos y a veces ni nos damos cuenta. Vivimos como si, yo creo que en la iglesia hay más agnósticos que en la calle. ¿Usted sabe qué es un agnóstico? La persona que no es atea, pero dice: yo no sé si Dios existe o no. Si existe, pues bueno, que exista, y si no, pues entonces que no. Y uno ve gente de la iglesia que escuchan la palabra y dicen amén, gloria a Dios, aleluya, y salen y no viven la palabra, entonces viven como si Dios no existiera. Son agnósticos en la práctica. En la iglesia casi que se persignan. Usted mire que en la tradición es Sanchis Panchis Manchis, y en la iglesia son amén, gloria a Dios, aleluya, sí, amén. ¿Cuánto van al cielo? Amén. ¿Cuánto van? Amén. Santiguándose. Es casi como santiguarse. No. Hay que dejar que la obra de Dios se perfeccione en nuestras vidas. ¿Usted quiere que Dios perfeccione la obra de su vida? Amén. David lo anhelaba, no lo pudo, aunque la misericordia de Dios le cubrió, y gracias a Dios, cuando Cristo bajó a las partes más profundas de la tierra, a David fue uno de los que hizo la traslación de la cautividad. ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde fueron ellos? Al paraíso. Amén, estaban todos en cautividad. Ahora, Hebreos 10, los dos primeros versos, va a mostrar lo que era el sacrificio de ellos. Ellos no eran perfectos en la adoración. 10, 1 y 2. Ellos no eran perfectos en la adoración. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por sí mismo los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Vuelve la alusión a lo que dije de Salmo. Ahora, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Todo el texto nos va a hablar acerca de ese sacrificio único del nuevo pacto, que era superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Ay, hermano. Bueno, vamos a tener, les prometo que el año que viene vamos a estudiar el libro de Hebreos. ¿Les gustaría? Amén. Ese libro de Hebreos nos va a ser muy lindo, porque es la revelación de todo lo que en Cristo se confirmó, y en cuanto a cómo somos libres hoy nosotros del pecado y cómo podemos tener esa conciencia limpia al acercarnos delante de Dios. Amén. Bueno, ustedes fueron imperfectos, no podían entrar al lugar santísimo, ya sabemos por qué, porque no habían sido limpios por la sangre del Cordero de Dios. No podían adorar a Dios como la Biblia nos enseña. Hoy lo podemos adorar en espíritu. Mire que ya en Juan está diciendo que Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y verdad. En el Antiguo Testamento no los podía buscar. ¿Por qué? Porque sabía que no lo iba a encontrar. Hoy sí hay adoradores en espíritu y verdad. ¿Cuántos adoradores en espíritu y en verdad hay en esta noche? Bueno, ¿y los otros? Ahí vamos llegando y irán algunos. Bueno, en Hebreos 9, del 8 al 9, dice que el Espíritu Santo nos da a entender que
se había de manifestar el cambio al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia que practica ese culto. Está hablando en ese momento, en el año 60. Ojo, que a veces lee uno la Biblia y dice, vea, que aquí que en este tiempo no podemos, un momentico. Está hablando del año en que se escribió, el año 60, más o menos, 67, después de Cristo. Pero ya, nosotros tenemos una bendición muy grande. Amén. Y por aquí no practicamos esos sacrificios. Bien, entonces, la gente antes de Cristo no fue totalmente justificada. Ahora usted me va a decir, pastor, cuidado con lo que está diciendo, porque la Biblia dice en Romanos 4:3 que Abraham fue justificado por la fe. Amén. Y va a decir, entonces, lea conmigo Romanos mejor, para que me entienda lo que le estoy diciendo. Romanos 4:3. Y si usted tiene preguntas en la banca, poco a poco me que vamos haciendo el estudio, porque esas preguntas llegan al que conoce de Biblia. Bueno, al que conoce de lectura bíblica, no ha hecho una exégesis profunda de la Biblia, y entonces eso se daña a la casa. Dice, ¿por qué dice la escritura que creyó Abraham y le fue contado como justicia? Ese texto creo que está en... ¿Alguien se recuerda dónde está el texto al que hace alusión ahí? En el Antiguo Testamento. ¿Fue 15:6 o 6:6? 15:6. ¿Qué dice? Ah, sí, hay que hacerlo. Estamos estudiando la palabra. Amén. Pasa que no fue por internet y dice, ay, qué tan enredado. No, estamos aquí estudiando la palabra y estamos ahí. Si desde la semana pasada estás conectado, o ahora, después de que termines, vas a Facebook y te devuelves la semana pasada que dice Doctrina de la Expiación 2. Este sería el video de Doctrina de la Expiación 3. Listo, léalo duro, que se escuche desde acá. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Muy bien. De Romanos 3:20 nos hace alusión de Génesis 6:15. Bien. Bueno. 15:6. Perdón, 15:6. Perdón, en el 6 estamos hablando de Noé. Sí. Ahora, la virtud de esos sacrificios de los que estamos hablando está referenciada en ese libro que vamos a estudiar, que es muy rico y en el que nos hemos sembrado hoy. ¿Cuál es el libro? Hebreos. El libro de Hebreos. ¿Quiere usted leer ahí donde usted está? Entonces, Hebreos. Hebreos era como 10:15. Discúlpeme. Muy bien. ¿Qué dice el versículo 15 al 17, 18? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo atestigua? Lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, Sí. dice el Señor. Sí. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Muy Pues bien. donde hay bendición de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Muy bien. Entonces está hablando acerca de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es tremendo, porque después de que la obra de Cristo fue hecha en la cruz del Calvario, usted va a ver desde el versículo 26 en adelante que si el que vuelve y peca voluntariamente después de haber conocido la sangre de Cristo, ¿qué otro sacrificio puede haber fuera de Cristo? No. Sería algo recto. El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez para siempre. Entonces alguien leyendo esto dice, ay, entonces yo ya no tengo salvación, porque yo después de haber conocido a Cristo me descarrié, ya volví a los caminos del Señor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No. Si alguno tiene pecado, el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez para siempre.
y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia viniendo a Jesús. Si usted le ha fallado a Dios, puede venir a Jesús. Amén. No está quitado, no está fuera de los propósitos de Dios con su vida. Si el diablo le llega a su vida y le dice que usted no tiene entrada al reino de Dios, dígale al diablo, a ese mentiroso, que es falso, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo lavó nuestros pecados. Tendría usted que reconocerle a Dios, no oculte él. Por eso algunos cuando intentan vivir la santidad externa, porque la santidad no es que esté externa e interna, la santidad es santidad. Está dentro y la santidad se deja ver. Amén. Porque es que la santidad externa. Y por dentro bien diablos, bien odiosos, bien mala gente, bien envidiosos, y que santos por fuera, como dice la Biblia, una apariencia de piedad, y por dentro carcomiéndose. No. Por dentro y por fuera amamos a Dios, amamos a la gente, amamos al mundo, amamos a los hermanos, y como dice la Biblia, ¿cierto? Amamos a Dios y amamos también a los hombres. Y los 10 mandamientos cumplen en esto: amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas, y amar a nuestras congéneres, prójimos, como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, por eso el sacrificio de Cristo, al ser perfecto, es la base del concepto. Esa es otra doctrina de la que vamos a hablar más adelante, que es la justificación. Al hacerlo tan perfecto, esa es la base de nuestra justificación, diferente a ese concepto que se manejaba en el Antiguo Testamento. Amén. Ellos, Hebreos da un texto, no lo tengo aquí anotado, para que me ayuden ahí, que dice que ellos, cuando ellos los del Antiguo Testamento morían, ellos tenían la esperanza en la redención que habría de venir. Desde el Antiguo Testamento, todo eso que ellos hicieron era porque había una esperanza que la redención para Israel vendría a traer el Mesías prometido. No entendían cómo iba a hacerlo Dios. No sabían, ya Dios se va revelando. Nosotros hoy sí tenemos en la revelación bíblica todo ese concepto y lo hemos descrito. Pero ellos esperaban que Dios iba a salvar a Israel, que Dios iba a redimir a Israel, que Dios iba a dar redención a Israel. Hoy entendemos cómo fue la redención, cómo fue necesario que Cristo viniera, que ellos lo rechazaran, que muriera en la cruz del Calvario. Pero ellos tenían la esperanza. Por eso cuando Él baja a las partes más profundas de la tierra, y todo el Antiguo Testamento hablaba de que todo el que moría, ¿dónde iba en el Antiguo Testamento? Concepto del Antiguo Testamentario. Antiguo Testamento era Seol. Y miren que se nombraba el Seol como el lugar de los buenos y los malos. Algunos alusiones se dicen que los malos fueron al Seol, pero los buenos también. Ya Jesús en el Nuevo Testamento, Lucas, dice que había un hombre rico, había un hombre pobre, y los dos a dónde fueron. En el término griego era Hades o Seol. Es la referencia en el Nuevo Testamento de Seol en el Antiguo Testamento. Las palabras eran Seol hebreo, Hades griego. Y los griegos tenían ciertos conceptos del Hades que no es el bíblico. Y hay que hacer alusión a eso, porque cuando usted busca Hades en Wikipedia o en un diccionario, allá le van a hablar de un Hades que usted dice, ay, entonces ¿qué Hades es este? No, el Hades que creían los griegos, pero en el Nuevo Testamento hay que ir a diccionarios bíblicos para que ubiquen el concepto que nosotros debemos de tener del Hades. Y Jesús dijo que ellos fueron allá y habían dos lugares, el seno de Abraham, y había una separación de esos dos lugares, uno más abajo y uno más arriba. Y entonces, cuando este hombre rico, que es el que no se había manejado bajo los principios y todo, estaba en un lugar de condenación, alza los ojos, mira que allá están los que habían creído en la esperanza de redención, y allá estaba Lázaro. Entonces dice, Señor, permite que no, y ustedes saben que no se podía. Y eso, cuando Jesús entonces baja a las partes más profundas de la tierra, hoy le predica a los espíritus encarcelados y les dice, ustedes no creyeron, ustedes no recibieron la salvación, se han de quedar aquí, no los puedo redimir, no tenían la esperanza de la salvación que yo di y no vivieron bajo la ley. Y a los que vivieron bajo la ley les dijo, venga, síganme los buenos. Ojalá hubiera sido así, ¿cierto? Venga, benditos de mi Padre, y los lleva. Entonces hay una traslación de los que están en cautividad y van a donde, al concepto que ya empieza a manejar de paraíso. Y allá estaban todos esos imperfectos, pero que hicieron sacrificios imperfectos, pero esperaban. No había una forma diferente
en que Dios les pudiera dar una opción de redimir. Era una cota inicial, si podemos decirlo así, y Hebreo no lo habla así, de lo que habrían de recibir. Entonces tenían la esperanza de la redención que Dios iba a dar a Israel a través de, que ya se ve en el Nuevo Testamento, el sacrificio de Cristo. Entonces ellos creían que Dios podía salvarlos. Ellos en ese entonces creían. Nosotros hoy no es que creamos en algo que ni vemos. Qué tremendo, nosotros no tenemos, ya lo vimos, ya la historia nos lo mostró. Cristo ya fue una realidad. Ya hay más carga de conciencia de pecado que tenemos en el Nuevo Testamento. Para nosotros no es esa fe que ellos tuvieron que ni sabían para dónde iban y en su imperfección quisieron seguir a Dios. Ya nosotros somos responsables, tan responsables que el mismo Dios en el Nuevo Testamento dice: sean santos como yo soy santo. Eso no es petulancia, sencillamente Él dijo: yo les he dado de lo mío, tomen de lo que yo les he dado. El velo del templo ya está roto, ustedes pueden entrar confiadamente al trono de la gracia, al lugar santísimo. Nosotros hoy tenemos entrada libre a la presencia de Dios. ¿Cuántos entran a la presencia de Dios? Amén. Amén. El versículo 15 de Hebreo 9, entonces nos va a decir: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, está hablando de Cristo Jesús, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, o sea, el pacto que Dios hizo con Abraham, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El tiempo en la televisión es muy corto y en Facebook Live también. Pero yo quiero que usted en su casa, si es juicioso y queda como: ay no, es que yo quiero más. Lo que el pastor vio fue como un vuelito de pájaro, pero quiero más. Si usted se lee el capítulo 9, del verso 16 al 22, va a encontrar cuál es el nuevo pacto que Jesús nos dejó. ¿Usted quiere saber cuál es el nuevo? Márquelo ahí en su Biblia si quiere, al ladito, pero en su celular no lo va a hacer como lo hace la Biblia. Raya ahí al ladito de 9, 16 al 22, haga como una... ¿cómo se llama eso? Corchetico ahí. Y diga: este es el Nuevo Testamento que dejó Cristo. En esos versículos del 16 al 22 está ese Nuevo Testamento que Cristo dio. Y es más, ya de ahí hasta terminar el capítulo 9, va a hablar acerca del santuario que tenemos en el cielo, que es un santuario purificado a través de Cristo. Acuérdese, hay que entender muchas cosas de lo que pasó en el cielo cuando entró el pecado aún en los ángeles, y en los ángeles caídos, y en el mundo. Yo quiero decir, por último, que aunque los santos del Antiguo Testamento Dios hizo esa obra de salvación en ellos, ellos no han participado de los beneficios plenos que nos da a nosotros hoy la redención del Señor. Aunque los del Antiguo Testamento quisieran, no pueden hoy. ¿Por qué no lo pueden hacer? Uno, porque no tenían el don del Espíritu Santo. Por ahí estoy en la corporación, hermano, predicando de dones. Aquí tenemos que volver a hablar de dones. Ya hemos hablado, pero hay que volver a hablar. Porque la gente confunde conceptos como el don del Espíritu, el bautismo en el Espíritu y la llenura del Espíritu, ¿cierto? Y dentro de los dones espirituales también confunde ese don espiritual, algunos de los dones que Dios ha dado a través del Espíritu Santo. Pero ellos en el Antiguo Testamento no permanecía en ellos el Espíritu Santo. Nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo. Le voy a dejar algo a la gente que nos ve por Facebook Live y van a empezar a hacer preguntas. Si no es que ya han hecho preguntas de algunas cosas que hoy hemos hablado. Por ejemplo, tienen que seguir mirando este mismo lugar para entender esto. ¿Cuántos de los que hay aquí ya recibieron el Espíritu Santo? Levante la mano. Levante la mano.
¿Cuánto? Levántela de nuevo, yo quiero verlos. ¿Cuánto recibieron el Espíritu Santo? María Eugenia, ¿tú lo recibiste? ¿Sabes cuándo entró el Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando recibimos a Jesús. Nadie ya van a empezar. Ay, pastor, ¿cómo así? Y sin hablar lenguas, hay que ir a la palabra. Hemos aprendido cosas tradicionalmente en las iglesias, pero muchas de las cosas que me enseñaron no tienen fundamento. O son textos fuera del contexto. Hay que ir al contexto. Amén. O sea que todos los que estamos aquí somos convertidos. Todo convertido tiene el Espíritu Santo. Ay, ¿cómo así? Una de las hermanas de la iglesia, hermana Edith, una de las cosas duras de ella es que toda la vida le dijeron: usted no tiene el Espíritu Santo porque no habla en lenguas. Ella no está aquí. Vamos a aprovechar que no está aquí, vamos a hablar de ella. Pero de ella lo que podemos hablar. Y en su dolor, del lugar donde venía, había una mujer para evangelizar. Qué mujer tan tremenda. Le llegó a dar espolones en los pies. Y el Señor la sanó. No fue operada, ¿cierto? Fue sanidad que Dios hizo en sus espolones. Esa mujer para evangelizar sola, con un concepto bíblico claro. Una mujer que se quebranta delante de Dios, que ama a Dios, que su familia la ve como sus hijas la llaman santa, porque ven la santidad que Dios ha impuesto a través del Espíritu Santo en ella. Pero como no hablaba en lengua, le decían que ella no había recibido el Espíritu Santo. Y ¿sabes uno de los dolores que ella tuvo cuando llegó a la iglesia? Pensar que si se moría se condenaba, porque no tenía el Espíritu Santo, que tenía que la lengua. Ella en los cultos, eso, a veces intentaba hablar en lenguas y decía alaraca pastel de salsamora. No me sale, no me sale. No, eso y yo escuchaba al pastor: el pastor, es pecado repetir sus lenguas. Y ay, entonces esas lenguas que estoy repitiendo no es así. No, eso es una glosolania si la está repitiendo. No. Pero es que no tengo el Espíritu Santo. Como que no, hermanita. Si usted no lo tiene, apague y vámonos. Pero cuando fuimos a la Escritura y vimos cómo el Señor lo hablaba en varios textos de Colosenses, que lo vamos a mirar. Ay, pastor, pero aquí dice, claro. Ay, entonces yo tengo el Espíritu Santo. Ay, hermano, si usted no lo tiene, le vuelve a decir lo mismo: apague y vámonos. Quiero que usted en su casa lea Juan. No, ¿cuál casa? Leámoslo aquí, ya estamos aquí. Juan capítulo 7, verso 39. Hermanos, que uno empieza a estudiar la Biblia y, bueno, a los que nos gusta, a otra gente que dice: hay tanto versículo, tanta Biblia, a mí me gusta es que nos pongan a reír y a llorar y a cantar. No, aquí la Biblia nos puede hacer de todo eso. Y dice: esto dijo el Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Era una promesa que Dios había dado, que Él dijo: yo me voy, no los dejo ver, huérfanos, vendrá el otro, y Él nos que guiará, o recordará todas las cosas que habéis de venir. Entonces mire que algunos ya lo hacen referencia a Hechos capítulo 2, 31. Bien, ahora Juan 14, 16. Ahí estamos en Juan. Vamos unas hojitas. Como esta gente vuela en la Biblia, ya la encontraron antes que yo. Muy bien, los felicito. 14, 16 al 18, que dice: y yo rogaré al Padre, y ya ahí está el texto que les dije, y os dará por consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Sí ve? El inconverso no lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué no estaba en ese momento en los discípulos? Porque aún no había sido glorificado Cristo. Tenía que glorificarse Cristo para que el Espíritu Santo ya. Entonces, ¿en dónde empieza a morar? ¿En dónde mora el Espíritu Santo? Yo les voy a decir una cosa que los va a algunos a sorprender y otros ya lo saben. Cuando usted recibió a Jesús en su vida, en su oración personal, en su vida, en su casa, usted permitió que Él entrara en su vida. El día que usted lo recibió, ¿quién empezó a morar en su corazón? ¿Quién, hermano Hernán? ¿Usted recibió a quién? ¿Y quién mora en su corazón? ¿Y su cuerpo vino a ser templo de quién? ¿Y dónde quedó Jesús? La deidad es una, hermano.
La deidad es una perfecta unidad. Pero Jesús sí dijo, yo me voy y les dejo al otro. Al Consolador, no van a quedar perfanitos. Aunque Dios es omnipresente y todo, hay una presencia y una acción hoy. Por eso le llamamos a esto la dispensación del Espíritu Santo. Es donde hay una acción. Siempre la deidad ha estado. En el comienzo usted ve que hay una revelación de Dios. Los judíos lo conocen como el Eterno, pero a veces se refieren más como Eterno al Padre. Entonces hay una relación más como Dios como Padre. Aunque la deidad está presente. Dios dijo, bajemos y descendamos, confundamos, hagamos, y está hablando en una pluralidad de Dios. Aún el mismo texto de la unicidad se matan solos. Yo me he estado con los de la unicidad y bueno, déme la carreta suya. Yo y dije, oye Israel, Jehová nuestro Dios una vez se mató solo. Yo mismo me río y le digo, ay, qué pecado. ¿Usted sabe qué significa eso en hebreo? No, venga, yo tengo aquí en mi Biblia la Biblia K2. ¿Cómo así? Sí, y la tengo también, venga, yo lo muestro. ¿Qué? Shema Israel, Elohim Elohenu, Elohim Ejad. Oye Israel, el Señor Elohenu habla de una unidad compuesta. Entonces nuestros varios, Elohim Ejad, o sea, uno absoluto es, porque Ejad es una unidad absoluta. Entonces Dios es varios y uno. ¿Cómo así? Ah, usted no sabe hebreo. Venga, vamos para allá. ¡Ay! ¿Cómo así? Se mató solo. El texto que usted saca es el que lo mata a usted primero. De entrada, el de la unicidad se mata solo. Y de ahí para allá, para de contar. Pero Dios es Dios en toda la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento se revela más el Padre. En el Nuevo Testamento hablamos de la dispensación, empieza con Jesús. Y vemos a Jesús durante todo el periodo de los 33 años y algo sobre la tierra. Y Él se va y Él nos deja solo y ya habla de la dispensación del Espíritu Santo y estamos todavía en ella. Aunque el Señor Jesús está con nosotros, nos guía, nos habla todo. Pero ¿quién mora en nuestros corazones en el contexto del Nuevo Testamento? ¡Ah, qué hermosura! Entonces cuando usted recibió a Jesús, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Quién entró cuando usted recibió a Jesús? Según lo que Jesús dice. ¡Ah! Dios mío, entonces ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Bueno, lo otro. Cristo ha de hacer una obra en nuestra vida que es y que en ellos no pudo haber sido hecha. ¿Y que fue? La inmoralidad ha de salir y Jesús la va a hacer ver en nosotros. Amén. Porque déjeme decirle, hermano, que todos nosotros en algún momento, en la cultura que fuimos creados, nos tienta la inmoralidad. Desde pequeño, para vender una caja de chicle, le muestran figuras de mujeres hermosas y de el lugar de la sexualidad de las mujeres hermosas y de los hombres. Entonces, desde pequeños empieza esa lucha en el ser humano contra la sexualidad. Si hay épocas donde ha habido más inmoralidad, es esta. Por eso no es extraño que hasta líderes religiosos caigan en eso, porque uno tiene que dejar que Dios lo limpie por la palabra. Pero todos somos bombardeados ahí. Todos esos nuevos conceptos que se hablan sobre la sexualidad y que tenemos más de 100, ¿cómo es que se dice? 100 géneros. Eso que ataca todo eso es la obra del enemigo. Para poder, Satanás sabe que si entra a atacar al ser humano en esa área y el ser humano no es redimido por la sangre de Cristo, caemos todos. Entonces el verso 10 dice: pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Todo eso malo lo saca Él, toda esa inmoralidad, todo eso, para levantar en nosotros ese concepto de inmortalidad, o sea, esa santidad perfecta. Tremendo Dios. Amén. No se deje vender esa idea de que todos somos pecadores como lo dice el mundo. Uno dice, no, es que todos somos pecadores. Vamos para el mismo hueco, somos todos pecadores. Ustedes se creen santos, pero no tan pecadores como nosotros. Sí, tenemos una naturaleza, pero Jesús ya la ha vencido. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, cuanto más. Y la idea es donde nos llama y nos dice, venga. Es que si Él mora en ustedes, tiene que haber una separación. Al pecado, bien. Bueno, entonces, ellos
tenían una limitación en el Antiguo Testamento. Eran limitados. ¿Por qué? Porque eran imperfectos, porque no había quien estuviera en ellos guiándolos a la verdad. Y la verdad es absoluta. Hoy usted y a mí nos dicen que la verdad no es absoluta. La gente dice, no, nadie tiene la verdad. ¿Cuál es la verdad? No hay verdad. Toda verdad es, ¿cómo es que si no es absoluta? Tu verdad es limitada. Es tu verdad. Y por eso le dicen a uno, usted cree en Dios, créalo a su manera. Es que hay una verdad. ¿Cuál es tu verdad? La que tú creas. ¿Cuál es tu verdad? La que tú creas. No hay verdad. Los filósofos hablaban de la verdad. Si usted estudia filosofía se da cuenta que no fue Jesús el que habló de la verdad. Ellos hablaban buscando la verdad. El ser. Existe el ser o no ser, De ahí viene todo eso. Y cuando Jesús aparece, hermano, atacó la filosofía griega y romana. Porque Jesús dice, yo soy la verdad. Hoy, que hay tanta filosofía y tantas cosas. El Señor con el Evangelio se levanta y dice, yo soy la verdad. Hoy tenemos la verdad. Yo quiero traer un seminario aquí a la iglesia el año entrante. Hasta la gente que no está viendo puede inscribirse de una vez. Sí, porque lo va a traer los primeros meses. Se llama Convicciones más que creencias. Y muy bueno para quienes de ustedes son pilosos y les gusta estudiar. Bueno, y quienes no están pilosos, para que ponga pilosos. Es de, ¿cómo se llama él? John McDowell. Y habla acerca de que muchas veces nosotros tenemos creencias, pero no podemos vivir de creencias, sino de convicciones en Dios a través de la palabra. Y sirve mucho para universitarios. Mucho, le mueve el piso a todo el mundo. Convicciones más que creencias. La palabra es una verdad. Amén. Jesús es la verdad. Y la verdad a la luz de la Biblia sí es absoluta. Y no es que la tengan los evangélicos o los cristianos, la verdad la tiene Dios. Amén. Y Él mismo se declara como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Señor, estas cosas las entendemos tus hijos. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Gracias por este culto de los jueves. Y porque, Señor, paso a paso vamos creciendo en ti, en tu palabra. Y porque jueves a jueves aquí estamos retomando tu palabra. Jueves a jueves crecemos más y entramos más en estas verdades profundas, sí, aunque son las que vemos aquí son tan sencillas, Señor, pero para algunos, Señor, es algo nuevo y que hay que conocer tanto de ti. Danos la iluminación, danos la guianza y permite que nuestro entendimiento crezca para que crezcamos en la fe del Hijo de Dios. Muchas gracias en esta hora, te exaltamos, bendecimos y glorificamos y damos honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.